mucho gusto estar con Marcela Gaete para esta entrevista para la revista Spondylus de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hoy vamos a conversar sobre temas de inclusión en general. ¿Quién es Marcela Gaete? Marcela Gaete Vergara es directora del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Es doctora en educación, magíster en epistemología, profesora de filosofía. Su línea de investigación es didáctica desde el enfoque de derecho. Desde hace 10 años dirige un proyecto de formación docente e investigación sobre pedagogía con adolescentes en centros de protección y privados de libertad. Fundadora de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos Carcelarios y Exclusión Social, autora de diversas publicaciones y charlas en la temática. Es un gusto para mí estar con Marcela en este día para entrevistarle, digamos, si es que cabe el término, para este diálogo sería lo más propio sobre temas de inclusión. Y quizás como un punto de partida, eh, leyendo los trabajos de Marcela, pues hay un enfoque particular de la inclusión que se relaciona con la inclusión social, con la exclusión y además con lo que sería inclusión educativa desde esa perspectiva. Cuéntanos, por favor, cuál es el enfoque de la inclusión que tú tienes. Hola Alexis, un agrado estar acá en este diálogo y en esta conversación. Mira, en relación a lo que tú planteabas, hace 10 años que yo estoy trabajando con niños y adolescentes que están en los sistemas de protección de menores y también privados de libertad. En Chile se priva de libertad desde los 14 años, ¿ya? Por las leyes de responsabilidad penal adolescente. Y en este trabajo educativo nosotros desarrollamos talleres socioeducativos y también talleres escolares de preparación de exámenes libres en la escuela, en el medio carcelario, porque en Chile existen escuelas, sobre todo en todas las cárceles de menores. Y desde allí, bueno, tú sabes que desde hace 10, 20 años, el tema de primero la integración, después la crítica al concepto de integración por el concepto de inclusión, me empezó a causar una serie de ruidos cuando trabajaba en estos contextos, donde yo me daba cuenta además, sobre todo en los contextos de protección, que aunque los chicos estuvieran en la escuela, porque en esos contextos algunos de ellos van a la escuela en el medio libre, de todas maneras la escuela era una escuela excluyente, ¿ya? Y me empezó a preguntar, más allá de la teoría y de las críticas que había al concepto de integración, cómo se estaba entendiendo desde las prácticas formativas la inclusión educativa y por lo tanto la inclusión social. Y a mí ahí me fui dando cuenta de un aspecto que me pareció fundamental y que tiene que ver que la inclusión y la exclusión son dos caras de una misma moneda, ¿ya? Y en ese sentido se produce una especie de binarismo o de dualidad. Y por lo tanto, pareciera que tú vas a acortar la brecha de exclusión con prácticas de inclusión. El problema allí es que la inclusión siempre, bueno, se está determinando desde una perspectiva individual. Es el sujeto individual al que tengo que incluir. Y cuando nosotros pensamos que es un sujeto individual al que tengo que incluir, evidentemente, desde nuestras concepciones, nuestra práctica, seguimos en el concepto de integración y se le pone mucho énfasis, por ejemplo, al acceso o a la asequibilidad, es decir, que hay una disponibilidad de oferta y además que hay un acceso a esa educación, ¿ya? Y mucho menos a lo que es la adaptabilidad de esa educación y a la calidad. Pero incluso así, aunque se pusiera ese énfasis, como está determinado en el sujeto individual, tiene que ver con mi concepción del otro. Y de alguna manera igual determinamos lo que son los unos y lo que son los otros. Y se producen algunas paradojas. Por ejemplo, en los colegios de la escuela que en Chile le llaman de más alta vulnerabilidad, el profesor plantea que tiene chicos que tienen que estar en, nosotros tenemos una ley de inclusión, ¿ya? Y por lo tanto que tienen que adaptarse a esta ley de inclusión.
Pero resulta que a veces en un curso tú tienes 40 estudiantes, de los cuales 38 tienen que estar en la ley de inclusión. Algo raro pasa allí. Es decir, ¿cómo es posible que estemos determinando quiénes tienen que estar allí, desde qué parámetros? ¿Ya? Y en ese sentido, me parece que es fundamental esta perspectiva que tenemos del otro con nuestros referentes de la colonialidad. ¿Ya? Tenemos un pensamiento colonizado y por lo tanto en este pensamiento colonizado los unos a veces son menos que los otros y por lo tanto la escuela también se transforma en un factor expulsor. Entonces a nosotros nos ocurre que en estos contextos pareciera que la escuela incluye, pero no es así. Todos nosotros hemos vivido, los que estamos en la escuela, en los proyectos, como en la escuela tú no te sientes muchas veces reconocido, te sientes excluido, ¿cierto? Te puedes sentir excluido por los docentes, te puedes sentir excluido por tus pares, ya hay mucho bullying hoy día en las escuelas también, te puedes sentir incluso excluido por los saberes. La inclusión, como se plantea desde el individuo, desde su aprendizaje, está muy centrado muchas veces, a lo mejor no en aspectos clínicos, pero sí en los aspectos de los aprendizajes. Pero, por ejemplo, ¿qué estamos enseñando en la escuela? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un chico que pertenece a una etnia determinada, con los propios saberes? ¿Ya? Entonces, el tema de la inclusión, desde nuestra perspectiva, ha estado tan centrada en lo individual, y no que el sujeto es un sujeto sociohistórico, que todo el aparataje, todos los dispositivos terminen siendo dispositivos metodológicos, que finalmente terminan en un sujeto. El sujeto solo nos incluye, ¿ya? Y finalmente todos requerimos ser incluidos. Entonces yo creo que lo que hay que romper es este binarismo entre inclusión y exclusión. Y tenemos que trabajar en un nuevo concepto, ¿ya? Conceptos que tengan que ver con la participación, con el desarrollo humano, ¿ya? Y que tengan que ver con que no se trata de que algunos somos los incluidos, que le hacemos un gran favor o porque somos buenos, estamos incluyendo a los otros, como los otros nos incluyen a nosotros. Ahí te quiero contar algo que hemos estado trabajando últimamente, que nosotros nunca nos preguntamos, por ejemplo, cómo nuestros estudiantes nos incluyen a nosotros. Siempre el profesor es el referente y es el profesor el que tiene que incluir, pero los estudiantes también nos tienen que incluir a nosotros. Nosotros siempre nos damos por incluidos y eso es una relación de poder. Entonces nosotros no podemos pensar el concepto de inclusión y las prácticas de inclusión si no las conectamos con el tema de la colonialidad, las relaciones saber-poder, la convivencia. Entonces, es una noción de inclusión que no es solo educativa, en el sentido de escolar, ¿ya? Sino entendido lo educativo con aspectos que son mucho más sociales, históricos, y entender al sujeto como un sujeto histórico. Eso te podría contar ahora Eh, sí, brevemente. es interesante, en verdad es un enfoque, digamos, que trasciende esa visión positivista, pragmática de la inclusión desde una perspectiva hasta liberal, ¿no? Es una visión liberal de derechos, pero que en la práctica hay determinantes estructurales. ¿Qué un poco desde tu experiencia en el trabajo los diversos trabajos que has realizado en temas de excluidos de la educación, cómo has planteado o has ejercido una propuesta alternativa a ese enfoque liberal positivista? Quizás cuéntanos sobre esa experiencia. Mira, mi área de trabajo es la didáctica, ¿ya? La didáctica crítica. Y desde esa didáctica, nosotros lo que trabajamos es desde la perspectiva del sujeto sociohistórico. Entonces comprendemos al sujeto no como un individuo, ¿ya? Que está allí para aprender competencias, saberes, que son generalmente determinados a priori, sino que nosotros creemos que la escuela o cualquier tipo de formación tiene que ver con el desarrollo humano. ¿Y qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano siempre tiene que estar
ligado con la memoria, con la identidad de los pueblos, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, la inclusión no es individual, sino también tiene que ver con el pueblo al que pertenece. Entonces, desde allí, una de las características principales tiene que ver con que, en este caso, los niños y los jóvenes y también los adultos tienen, por ejemplo, que trabajar la toma de decisiones. En educación se habla de aprender a hacer, actuar, pero nunca se habla de, por ejemplo, empoderarnos en la toma de decisiones. Porque no basta con que tú digas por ley que un chico se le otorga el acceso a la educación, por ejemplo, a la salud. Eso, el puro acceso no es valioso en sí mismo si es que el sujeto no se siente reconocido. Y no se siente reconocido, como dice Bárcena y Melich, en sus herencias culturales. ¿Qué es educar finalmente? Educar es desarrollar un pensamiento, una inteligencia, una conciencia narrativa. Pensar en nuestros orígenes, pensar en nuestros saberes, pensar en nuestros proyectos. Y por lo tanto, para poder lograr eso, lo que nosotros hemos trabajado desde la didáctica es una noción de didáctica situada, del reconocimiento, donde lo clave tiene que ver cómo el sujeto es capaz de verse a sí mismo, narrarse a sí mismo, expresarse, entender que es un sujeto en el mundo, ¿ya? Y ese mundo es un mundo en que lo puedo transformar, ¿ya? Y nosotros le damos mucho énfasis, por ejemplo, a los contenidos culturales. No, le damos mucho énfasis a entender el mundo y entenderme a mí mismo y a mi contexto y a mi pueblo en ese mundo, ¿ya? Con nuevos conceptos como el de ciudadanía cultural, por ejemplo. O sea, ¿qué significa ser ciudadano? Entonces, de esa manera, no es que yo te incluya, porque hay mucha diversidad, sino que lo que se va produciendo son los diálogos de saberes. Y para eso lo que hay que romper es una noción hegemónica de la didáctica, que ha tenido distintos nombres, pero en general es la tríada didáctica, donde se supone que hay un profesor, un saber y un alumno. Y la labor del profesor es enseñar al estudiante ese saber. Pero ese saber está predeterminado. Y pareciera que ese saber es neutro, que el profesor es neutro, ¿ya? Y eso no es así. Y por lo tanto lo que tenemos que caminar es hacia nuevas formaciones discursivas, donde nos demos cuenta que la formación no tiene que ver con que un estudiante aprenda lo que está determinado por la cultura hegemónica que aprenda, sino que tiene que ver cómo me potencio y me desarrollo como sujeto. Y por ejemplo, algunas cuestiones como para darte un ejemplo, nosotros cuando hacemos diagnóstico, no diagnosticamos, por ejemplo, las conductas de entrada. Nosotros hacemos un diagnóstico de la potencia. Diagnosticamos que el otro puede, no desde la carencia. Entonces, trabajamos la pedagogía de la potencia y no de la carencia, por ejemplo, y toda la instrumentación al respecto. Trabajamos la capacidad y el desarrollo de tomar decisiones. Imagínate tú, uno de los grandes problemas de la exclusión es que las personas no toman decisiones. No pueden porque no tienen ninguna decisión prácticamente que tomar porque sobreviven. Cuando los niños, los adolescentes y los adultos se dan cuenta que pueden tomar incluso decisiones mínimas, ¿ya?, que transforman su espacio, les va cambiando la perspectiva de sí mismo y de ellos en el mundo. Entonces, la inclusión, de esta manera, ¿ya?, la vamos generando desde una propuesta didáctica que es bien especial y particular. Bueno, ahora no tenemos tiempo para explicarla en detalle, pero tiene que ver con una didáctica desde la perspectiva de derecho. Y la perspectiva de derecho tiene que ver con la perspectiva del reconocimiento y de la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de la autodeterminación, ¿ya? Nosotras, no solo como individuo, porque es muy neoliberal, en general la educación, todo está centrado al progreso de sí mismo, sino cómo nosotros desarrollamos una capacidad de autodeterminación también de los pueblos, de generar comunidades, de generar proyectos sociales, proyectos socioproductivos, etc. Esa es como la mirada así muy sintética que te puedo contar de cómo lo hemos desarrollando desde lo didáctico.
Y muy importante la perspectiva, la didáctica, como esa parte de la pedagogía, ¿no? Que si es que tiene, que tiene características hacia lo individualizante o Sí, hacia lo social, o hacia la perspectiva de exacto. la construcción social del aprendizaje. Y lastimosamente el tiempo es muy corto. Unas breves reflexiones tuyas para un contexto nuestro, chileno, ecuatoriano, peruano, boliviano, latinoamericano que, o andino, si es que cabe esas cercanías que tenemos para particularizar las perspectivas que se dan de esta visión de inclusión. Sí, yo creo que Latinoamérica toda compartimos mucha historia común, ¿ya? Compartimos la subalternación, compartimos la colonialidad, nos colonizaron, y también compartimos una visión colonizadora de la pedagogía, de la didáctica y de los conceptos de inclusión. Mi invitación sería a repensar estos conceptos, ¿ya? No quedarnos con lo que se dice o con las últimas investigaciones, sino que pensarlo desde nuestros contextos. Invitarnos a pensar nuestra práctica, aquello que nos hace ruido, aquello que nosotros hacemos de otra manera. Siempre somos asediados por los conceptos jaula, ¿ya? Pero también tenemos zonas de ruptura. Pensar más en las rupturas que estamos haciendo en la práctica. Y creo que ahí vamos a encontrar eh, una gran posibilidad. Pensar siempre desde la transformación y desde la potencia. Eso es lo que yo te podría decir, soy breve. Muchísimas gracias, Marcela Gaete, estuvo con nosotros desde la Universidad de Chile. Un fuerte abrazo. Queda Gracias. pendiente una conversación mucho más amplia de un tema sin duda importante, pero que va más allá del contexto discursivo de ser incluido Exacto. como individuo. Gracias también a los compañeros de Spondylus que nos han invitado a este diálogo.